Tiempo de crisis, tiempo de virtudes. ¿Qué tal? Soy Héctor Zagal y quiero compartir con ustedes unas reflexiones que he hecho en torno a la pandemia, en torno a la situación económica, a la crisis que ya estamos viviendo. Les confieso que tengo miedo y pues quiero compartir con ustedes cómo he intentado enfrentar estos miedos. ¿Ustedes cómo lo hacen? No hay que tener miedo al miedo. El miedo es una pasión, es una emoción básica en el ser humano. Sin embargo, el miedo también puede ser destructivo. El miedo puede paralizarnos. El miedo puede llevar a enojarnos y a dañar a otras personas. Los antiguos griegos tenían una virtud, o hablaban de una virtud, que era la virtud de la fortaleza. La fortaleza es esa virtud que nos llevaba o que nos lleva a moderar el miedo, es decir, sentir el miedo de la manera adecuada, en la proporción correcta. Es decir, el miedo tiene, cuando se desborda, dos efectos. Por un lado, el temerario, es decir, el que no siente miedo cuando hay que tenerlo, y por otro lado, el cobarde, aquel que se deja dominar por el miedo cuando tenía que superarlo. La virtud de la fortaleza me parece que es una virtud clave hoy por hoy para todos nosotros, pero especialmente para quienes dirigen una organización, quienes están a la cabeza de una institución o quienes de alguna manera lideran un grupo o son cabeza en una familia. La virtud de la fortaleza es básica en estos momentos. La virtud de la fortaleza, pensaban los antiguos, tiene dos componentes. Por un lado, es audacia, es arremeter, es superar el miedo para emprender una aventura y conseguir una meta. Por eso decían los antiguos que la grandeza de la meta empequeñece nuestros temores. Pero el otro componente de la virtud de la fortaleza es la constancia. Es decir, no solo basta con acometer, sino también hay que permanecer firme. A veces pensamos en la virtud de la valentía o en la virtud de la fortaleza como una virtud típicamente militar, pero yo creo que es una virtud que tiene que estar y permear la vida diaria. Hoy por hoy hay una realidad. Todos nos podemos morir. La muerte ha dejado de ser una abstracción y sabemos que una persona que estornuda, sabemos que una persona que nos saluda podría transmitirnos un virus y nosotros quizá podríamos morir. Sabemos también que estamos en una situación económica dura, muy difícil y que podríamos perder nuestro patrimonio, nuestro empleo, el poco o mucho dinero que tengamos. Sin duda hay miedo. La virtud de la fortaleza se compone de dos elementos: la capacidad de riesgo y la capacidad de resistencia. Hoy por hoy creo que lo más importante de esta virtud es la capacidad de resistencia. Estamos en un momento en el que de alguna manera nos estamos replegando y es muy importante en este repliegue porque no podemos tener nuestros trabajos normales, nuestra vida social, de alguna manera estamos como replegándonos interiormente en buena medida porque así es necesario, no podemos estar haciendo una vida ordinaria en estas situaciones y es un momento en el que hay que aprender a administrar la incertidumbre, hay que vivir con el miedo. En otras palabras, es un momento en el que hemos de cultivar la capacidad de resistencia, que es un componente de la vida humana, un componente de la fortaleza. La capacidad de resistencia no es rendición. Ser resistentes no significa rendirnos, ni tampoco resignarse. En ocasiones hay formas subrepticias de rendición. Por ejemplo, el recurso a las drogas,
el abuso del alcohol o el mal humor es una manera de rendirse, y es lógico que tengamos la tentación de rendirnos en nuestra familia, en la institución, en la organización, pues de alguna de estas maneras, especialmente con el mal humor, capacidad de acometer, capacidad de resistir. Los momentos duros nos deben de llevar a lo fundamental. Decían por ahí que la capacidad de resistencia tiene que ver más con las raíces que con el ramaje. Por eso estos momentos de crisis para las instituciones, para quienes dirigen una institución o para quienes encabezan un grupo, son momentos en los que nos hemos de refugiar en nuestros principios. Los momentos de crisis ponen en duda las éticas de las consecuencias. Lo más valioso hoy por hoy son nuestros principios, porque es cuando vamos a nuestros principios cuando podemos tener una posición no de vulnerabilidad, sino una posición de resistencia. ¿Qué es una posición de vulnerabilidad? A mí me gusta decirlo de esta manera. Hay personas que son lo que son para hacer lo que hacen y hacen para tener. Pero claro, la salud, las propiedades, los bienes materiales son algo muy vulnerable. Una persona que ha construido toda su existencia pensando en los bienes materiales, pensando en las propiedades, pensando en sus bienes exteriores, es una posición terriblemente vulnerable, es muy frágil. Hoy por hoy nos estamos dando cuenta como pues un virus ha puesto en jaque nuestra economía y puede poner en jaque nuestras propiedades. ¿De qué me sirve haber acumulado tantas cosas si las puedo perder de un momento a otro cuando muera? Por el contrario, una posición de resistencia piensa así: yo tengo cosas, eso que tengo me sirve para hacer cosas y eso que hago me sirve para hacer. La posición de resistencia es una posición en donde la propiedad soy yo, es decir, donde soy dueño de mí mismo. La virtud de la fortaleza nos hace resistentes porque nos hace dueños de nosotros mismos, y por eso precisamente el miedo, el mal humor, la tristeza no se apodera de nosotros o es menos fuerte, menos intensa, nos desbalancea menos que a otras personas. La capacidad de resistencia, esta posición de resistencia, nos lleva a plantearnos los escenarios de tres maneras. Hay personas que se plantean las dificultades de una manera fanática. El fanático es aquella persona que cree que a él no le va a pasar absolutamente nada, que él va a poder superar todo. Y si le pasa algo, va a decir: mi vida pierde sentido. El fanático por eso termina a la larga siendo un pesimista, porque como piensa que no le va a pasar algo y le pasa, entonces se resquebraja su mundo. Y esto nos puede pasar hoy. No seamos fanáticos, pero tampoco podemos ser fatalistas. El fatalista es aquella persona que piensa que haga lo que haga, el destino, las dificultades van a imperar. ¿Qué es lo que una persona fuerte y resistente hace? Pues hay una tercera opción, que es la serenidad resistente. Esta serenidad resistente tiene la pasión del fanático, pero al mismo tiempo la objetividad del hombre prudente. Es decir, la serenidad resistente, que no es sino capacidad de resistencia, tiene la objetividad de reconocer las dificultades, de reconocer los peligros, de administrar la incertidumbre, pero al mismo tiempo tiene el suficiente optimismo como para no resquebrajarse interiormente. Y eso es muy difícil. Yo les confieso que todos los días en la mañana me levanto y es un pequeño reto decir: hay que enfrentar este día
por las dificultades económicas, por las dificultades sociales, por las dificultades familiares, porque el mundo está en un momento difícil, porque la pandemia está ahí. Bueno, una objetividad resistente nos lleva a enfrentarnos día a día con esas dificultades y quizás si no podemos salir a resolverlas, al menos estar firmes en este lugar en el que tenemos que estar. Me gusta finalmente dar como, yo no diría consejos, sino recomendaciones en estos momentos, especialmente para aquellas personas que tienen cargo de decisión. Por un lado, hay que cuidar lo básico. En la empresa hay que cuidar lo básico. En la familia hay que cuidar lo básico. En estos momentos, 1, cuidemos lo básico. 2, no esperemos milagros. No apostemos al extraordinario. Nuestra empresa no va a tener una venta extraordinaria. Si somos vendedores, no vamos a tener una venta no programada que nos resuelva el problema. En nuestra vida personal no va a haber algo milagroso. No va a llegar la vacuna pasado mañana y vamos a resolver este problema de un momento a otro. Esto es muy importante. No esperar en lo extraordinario. 3, no dirigir con amenazas. Esto es muy importante para quienes tienen cargos de gobierno, para quienes dirigen una empresa o una organización. Ya suficientes con el miedo que todos tenemos como para incrementar ese miedo con amenazas. Gobernar, dirigir, ordenar, mandar con amenazas no ayuda. 4, transparencia. Esto es especialmente importante de nueva cuenta para quienes tienen un cargo de gobierno o dirigen una institución o una organización. Dicen por ahí que es preferible informarle a la gente de los peligros reales que hay a que lo sospechen. Sí, el virus está ahí. Sí, puede haber, seguramente habrá muchos miles de muertos más. Sí, el virus en muchos casos es mortal. Hay que ser transparentes y objetivar, es decir, poner los miedos en su justa medida. Para eso hace falta transparencia. 5, no monopolizar las dificultades. Esto es muy importante para los directivos, para quienes dirigen una organización o una institución, para quienes hacen cabeza en una familia, para una madre, para un padre, pero también para nosotros que somos directores de nuestra propia vida. No monopolizar las dificultades quiere decir compartir los miedos también, compartir los retos, compartir los peligros, porque eso hace que todo el mundo nos sentamos corresponsables y al mismo tiempo nos fortalece a nosotros, fortalece nuestra resistencia. Y finalmente, un último consejo en el que yo reconozco que soy malo dándolo. Tenemos que aprender a sonreír. El mal humor no nos ayuda, la tristeza no nos ayuda. Entonces hemos de buscar motivos para sonreír y saber que todo pasará, no sabemos cuándo, no sabemos en qué circunstancias, pero hemos de ser lo suficientemente fuertes, resistentes, como para poder sonreír incluso en las dificultades. En suma, tiempo de crisis, tiempo de fortaleza, tiempo de cultivar la capacidad de resistencia. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter @hzagal, Zagal con Z, y los invito a seguirme en mis otras redes, pero sobre todo los invito a seguir el consejo de Immanuel Kant, sapere aude, aunque hoy añado algo, no basta con atreverse a saber, hay que atreverse a resistir.